Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen exclusivamente a quienes las manifiestan y no representan necesariamente la postura oficial de Expertis Tecnología. Asimismo, cualquier mención a marcas, productos o servicios tiene únicamente fines informativos. No implica intención de promoción, respaldo ni descalificación hacia los mismos. El contenido de este podcast se comparte con fines de conversación y difusión de conocimiento, sin constituir asesoría profesional o comercial. Gracias por escuchar. Hola a todos y bienvenidos a la emisión número 2 de Conexiones en Electrónica. Yo soy Procopio Villarreal, de Expertos Tecnología, y hoy hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con las redes celulares para Internet de las Cosas, IoT, que va desde el entender los conceptos de 2G hasta 4G y lo más nuevo, ¿no? En IoT y las tendencias, ¿no? Y para ello invité a dos grandes amigos de entrada. Por lo mismo yo sé que tienen una vasta experiencia en estos temas de lo que viene siendo la comunicación celular, uno más orientado al tema de negocio, hacia dónde va la industria, y otro que es un experto en todo lo que tiene que ver con la parte técnica y todo desde el endpoint hasta la radiobase y más allá de la infraestructura, ¿no? Lo cual es muy importante para poder entender cuáles son las características de cada tecnología. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos visto involucrados en algún sistema que tiene como mecanismo de comunicación un esquema celular y utiliza un módulo para realizar tal función. Pero para nosotros como diseñadores muchas veces ese módulo es una caja negra y así lo vemos, pero no entendemos bien a bien cuáles son las ventajas, desventajas de utilizar tal o cual mecanismo de comunicación, qué implicaciones puede tener a futuro, qué riesgos puede tener también a futuro. Y esas dudas las trataremos de explicar hoy con la plática que tendremos con el ingeniero Alejandro Vera y el ingeniero Juan Manuel Bonilla, que como lo comenté son grandes expertos en el área. Entonces, primero que nada, ingenieros, si se quieren presentar. Muchas gracias, Procopio. Este, pues viejos conocidos de la industria. Tú lo sabes, digo, la gente que hemos estado relacionados con la industria del desarrollo electrónico, pues tú sabes que es un nicho muy pequeño, nos conocemos todos, pero como creo que tú coincides conmigo en la idea de que em, esta industria, especialmente el IoT, es de colaboración. Muchas veces son colaboraciones estratégicas porque, pues, son muchas las disciplinas, muchos los recursos que necesitamos y, pues, la verdad es que tenemos que estar, juntos siempre tratando de compartir información y colaborando. Entonces, agradezco la invitación, agradezco la oportunidad y, pues, pues, encantado de colaborar con este proyecto. Muchas gracias. Alejandro, Juan, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Procopio y hola, Alex. Muchas gracias primero por la invitación. Como bien comenta Alex, es un gusto pues colaborar, ¿no? O sea, ser parte de este ecosistema, compartir ideas, ¿no? Intercambiar experiencias sobre tecnología celular. Y bueno, un gusto colaborar. Mi nombre es Juan Monilla. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Linksit. Ofrecemos servicios de conectividad para IoT. Y bueno, un gusto ser parte de esta charla. No, el gusto realmente créanme que es mío. Y pues bueno, pues vamos a empezar con un panorama general, no sé qué les parezca. Tengo aquí unas preguntas que elaboré, entonces pues a ver qué nos pueden responder, ¿no? Se basa mucho en cosas que tienen que ver con mi ignorancia, entonces ahí perdonarán algunas, a lo mejor quizás sean muy obvias, pero bueno, eh, pues para empezar, creo que todos hemos oído hablar de los conceptos o términos como 2G, 3G, 4G, LTE, etc., ¿no? Pero honestamente yo no entiendo cuál ha sido bien a bien la evolución entre cada uno de ellos y las diferencias, ¿no? Ventajas, desventajas. Alejandro, ¿tú cómo describirías la evolución que ha tenido desde el 2G hasta lo que viene siendo actualmente 4G LTE? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido esa evolución en lo que viene siendo el Internet de las cosas? Okey, mira, principalmente, como bien apuntas, esta evolución ha venido de la mano de las generaciones de red celular, ¿no? Desde 1G, que era por ahí de los ochentas, era, una red, análoga,
la 2G, que era ya voz digital y SMS, fue la innovación por ahí de los 90. Podemos identificar que cada 10 años hay una nueva generación, no está escrito que sea de esta forma, pero así es como ha ido sucediendo. En los 80 teníamos el 1G, que era voz analógica, en los 90 era voz digital con SMS, en los 2000 lo que era 3G, voz e internet móvil, un poquito más, eh, mayor velocidad. 2010 ya tenemos lo que es 4G. Justo en este momento ya entra la transición de dejar la voz a un lado. La voz se queda en 3G y entramos a la era ya principalmente digital, lo que es conectividad de alta velocidad, apps, video, pero también la voz ya se transmite por algo conocido como VoLTE o voz por LTE. Entonces, ya la transmisión de voz es por datos, ya no necesariamente como anteriormente se hacía en el estándar de 2G y 3G. Que era analógico en ese entonces. Exactamente. Ok. Después ya para el 2020 se crea el estándar y se empieza a penetrar en cada uno de los territorios internacionales a medida de lo posible, porque 5G es mucho más complejo y creo que no me imagino que nos harás más preguntas más detalladas sobre 5G, Sí. pero ya te podremos detallar un poquito más, pero es un poquito más complejo por el alcance que tienen las antenas. Ahí es necesario instalar antenas en más corta distancia y pues lógicamente la inversión de la infraestructura es superior. Ese es uno de los principales limitaciones para el crecimiento rápido, principalmente en los países de desarrollo, ¿no? Em, ¿Qué innovaciones trajo el 5G? Bueno, pues IoT, velocidades hasta 100 veces mayores a 4G, lo cual ya es un cambio significativo. Son velocidades teóricas, porque hasta el momento, por limitaciones tecnológicas, son poquitos los países y son poquitas las regiones en cada de estos países que pueden llegar a las velocidades teóricas posibles de 5G. Pero, pues, cada vez, va mejorando el estándar, ¿no? Y, pues, bueno, para el 2030 se espera una, evolución hacia 6G. Ya estamos hablando de redes que van a poder ser manipuladas por inteligencia artificial. Ya van a ser computadoras conectándose a redes sin necesidad de usuarios, a diferencia de ahora. eh, Hologramas, computación distribuida, medicina, debido a la tan baja latencia que existirá, pues bueno, ya va a ser más posible tener un manejo óptimo de una red con casi nula latencia, lo cual es, pues, por el momento teórico, pero bueno, ya las tecnologías van hacia allá. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, Juan, desde el punto de vista técnico, ¿qué cambios ha sufrido la infraestructura del lado de, digamos, de las antenas y los módulos que utilizamos nosotros para poder integrar estas comunicaciones a nuestros diseños? ¿Qué cambios han ocurrido en todo esto, de manera general, ¿no? Y cómo nos afecta o cómo ha afectado a los desarrollos en cuanto a complejidad y costo. Muy bien, pues sí, como bien comentaba Alejandro, cada generación, ¿no? Se denomina con una G, la entidad internacional que se encarga de especificar los cambios en cada generación se llama 3GPP, es como el ente en el que toman voz y voto, pues, fabricantes de módulos, fabricantes de chipset, proveedores. Y sí, efectivamente, cada generación trae nuevos servicios, es decir, los usuarios pueden aprovechar distintas capacidades de la tecnología. eh, la forma en la que los dispositivos acceden también, cada generación tiene su mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en 2G, lo que hacían es, pues, todos los usuarios conmutaban o compartían entre sí pequeños slots en tiempo y frecuencia, y es así como esta célula o la cobertura de cada célula, de cada radio base,
podía distribuir el acceso a los usuarios. En 3G, por ejemplo, eso cambió. Todos usaban la misma frecuencia, pero usaban un código distinto, como un idioma. Haz de cuenta que todos estuvieran hablando, pero en idiomas distintos. En 4G fue una mezcla entre frecuencia y tiempo, como 2G, pero estas frecuencias eran ortogonales como para reducir la interferencia, y básicamente esto pues ha permitido mayores anchos de banda. Los dispositivos también son cada vez más o fueron cada vez más complejos, pero también te ofrecían más capacidades, ¿no? Por ejemplo, las velocidades en 4G o 4.5G, pues teóricamente, como bien comentaba Alejandro, podíamos alcanzar hasta 1 GB de descarga, ¿no? Hacia atrás, 150 gigas, la categoría 4. En 3G pues, nos quedamos en, perdón, 150 megas. En 3G nos quedamos en 40 megas, 20 megas, y así. 2G nos da bien poquitos datos, 250K, 180K. ¿Por qué es importante conocer cada generación? Pues depende justo qué aplicación estemos desarrollando. Si necesitamos una aplicación de muchas tasas de transferencia o de alta tasa de transferencia, pues quizás un 4G nos convenga. Pero si es para IoT, para medición, para telemetría, pues un KTM1, un Arroba o un 2G, pues puede funcionar bien. Entonces, pues sí, básicamente eso ha sido. En espectro también, los operadores y los países, pues en 2G y 3G solo teníamos 2 bandas. En 4G se empezaron a liberar muchísimas más bandas. Y para 5G también esa licitación o ese despliegue en el espectro radioeléctrico también cambió, ¿no? Por ejemplo, 5G tiene 2 sabores. Tiene un sabor con frecuencias abajo de los 6 gigas, y tiene también un sabor en onda milimétrica, ¿no? Eso, ya en 20, 30 gigas. En México, por ejemplo, todavía no hay una banda libre o una banda asignada más bien para onda milimétrica. Entonces, así es como está funcionando el ecosistema, ¿no? La telefonía celular, pues siempre está agregando o buscando formas de aprovechar el espectro, ¿no? Al final. Ok. Eh, ahora, mucha gente tiene la creencia, o inclusive yo también me confundía más bien, de que LTE es 4G, pero creo que hay algunas diferencias, ¿no? Sí, entre ellos dos. Alex, ¿cómo explicas las diferencias entre LTE y 4G? Alguien que diseña, como yo, productos embebidos que no sabemos realmente nada de esto. Como te había comentado, pues todo bien relacionado a las generaciones, ¿no? 4G significa cuarta generación y LTE significa Long Term Evolution, es decir, em, conectividad a largo plazo. Es un plan pensado a largo plazo. Si bien ahorita acaba de mencionar Juan, el 5G que tenemos en este momento se parece más a LTE que a 5G. Es un, es un LTE con esteroides, ¿no? Es un LTE, se le llama LTE Advanced, avanzado. Son velocidades cercanas a 5G. Teóricamente nos estamos acercando a 5G. Mercadológicamente muchas veces le llamamos 5G a algo que es 4G. En algún momento en nuestros celulares aparecía 4.5G. Para responder tu pregunta, 4G es la generación y existen categorías. Categoría 1, categoría 4, ya las siguientes categorías de las 6, 7, 12 son categorías de LTE Advanced. Es LTE en esteroides, o sea, es LTE más grande, más robusto para permitirnos em, eh, lo que son conectividades de mayor velocidad. Existen estrategias, MIMO. ¿Qué significa MIMO, Juan? ¿Qué significa el acrónimo de MIMO? Es múltiples entradas, múltiples salidas. Es como arreglos de antenas para transmitir. Multiple in, multiple out, donde juntas, gracias Juan, juntas los dos streams con velocidades similares y haces una velocidad más alta. Prácticamente juntas dos beams de comunicación y haces una comunicación más veloz o con mayor ancho de banda por limitaciones tecnológicas en los territorios. Juan mencionaba que existen varios sabores de 5G. En 5G, en este momento,
se está basando más, el que tenemos al menos en México, no es un 5G standalone, es un 5G que se parece más a 4G por necesidades tecnológicas, que teníamos que arrancar con algo. Entonces, el 5G, a lo que voy, es a que está basado en 4G. Hay gente que me dice, oye, Alex, estoy cambiando de 2G a 3G y no sé si le debería yo invertir en comprar un roteador o comprar un tracker 4G. 4G principalmente significa long term, largo plazo. Entonces, incluso 5G está basado en 4G. ¿Qué significa esto? Que por muchos años la inversión, no solamente del usuario final, sino de las telcos, de las compañías de telecomunicaciones, está basado en 4G. 4G existen las categorías de transmisión, pero también las categorías de LPWA, que son KTM1 y Narrowband, están basados, es un sabor más de 4G. Entonces, bueno, esto complicó un poquito más la pregunta, pero nos podríamos ir, y tecnología, podríamos elaborar un poquito más. Claro, de hecho, luego les pregunto ya detalles sobre eso, pero sí, gracias. Ahora, Juan, se habla siempre de temas de frecuencia, ¿no? O sea, que tiene que ver con la frecuencia, las licitaciones y los anchos de banda y tal. Ahora, yo siempre he tenido muy ligado el concepto de frecuencia, cobertura, ¿no? A mayor frecuencia, menor cobertura por el tema de conceptos de línea de vista, atenuaciones y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto a los porque supongo yo que diferentes, modalidades que yo escoja tendrán diferentes frecuencias, ¿así es? Y esto va a impactar en cuanto a lo que viene siendo, las antenas, los circuitos de soporte alrededor del módulo, el mismo diseño del PCB, ¿tiene un impacto directo? O ya una vez que escojo una tecnología, como viene siendo, no sé, 4G, pongo mi módulo de 4G en mi dispositivo IoT, ya no me tengo que preocupar por eso, ¿o cómo es esto? Sí, no, efectivamente, pues al final las redes celulares y pues es lo mismo, o sea, van en el espectro radioeléctrico, así como por ejemplo las estaciones de radio, ¿verdad? O sea, quizás recordábamos ahí cuando teníamos un radio en FM, AM, teníamos una perilla, ¿no? Que cambiaba entre canal. Ese canal, pues es al final, era una sintonización del dispositivo, ¿no? O sea, entonces en 4G es algo parecido, o sea, al final el espectro radioeléctrico está usando una banda en específico, o sea, una porción en el espectro, ¿no? O sea, una frecuencia baja, una frecuencia alta, una frecuencia central. Entonces, para el desarrollo electrónico, pues es importante, si vamos a usar alguna tecnología inalámbrica, saber específicamente en qué banda vamos a estar, ¿no? Por ejemplo, el router de nuestra casa, el Wi-Fi, pues estará en la banda de 2.4 GHz o 5 GHz. Los teléfonos o los dispositivos que se van a conectar a Wi-Fi, pues tendrán que estar tuneados a esa frecuencia, ¿no? Así como nosotros tuneábamos el radio a una estación de radio en específico, ¿no? En electrónica, pues seguramente recordarán ahí el concepto de impedancia. Cuando lo estudiamos en la escuela, pues era muy sencillo, ¿ah? Porque no nos afectaba la frecuencia y las señales. Pero en RF, ahí sí la impedancia se comporta de forma distinta de acuerdo a la frecuencia de operación del dispositivo, ¿no? Entonces, si por ejemplo nuestra antena va a estar embebida en la PCB de nuestro diseño electrónico, pues va a tener una frecuencia de resonancia, ¿no? Se va a comportar de forma similar a la perilla justo del radio. Entonces tenemos que desarrollar a nivel electrónico cómo se va a comportar en el espectro radioeléctrico este componente, no esta antena. Al final es pues un dispositivo que va a estar resonando o va a estar reaccionando al espectro o a las señales electromagnéticas, ¿no? Entonces ahí la recomendación es, bueno, sí, efectivamente, como bien comentas, oye, si tengo un módulo 4G, ¿me va a servir para todo? En realidad no. O sea, sí hay que saber qué bandas vas a usar, en dónde lo vas a desplegar, acérquense a su fabricante de módulos, acérquense al fabricante de antenas y pues tenemos que garantizar que la impedancia sea igual para la frecuencia, ¿no? Ahí el número mágico en RF son 50 ohms. Se definió 50 ohms por ser como el valor óptimo entre potencia de transmisión y
pérdidas mínimas, ¿no? Entonces, estos 50 ohms se tienen que cuidar en todo el circuito radiante. Por ejemplo, las radiobases del operador celular pues tienen 50 ohms en su antena, 50 ohms en su cable, 50 ohms en su amplificador de potencia. De la misma forma, nosotros tenemos que garantizar lo mismo en la antena del dispositivo, en la línea de transmisión y en el módulo, ¿verdad? Entonces, eh, acérquense al módulo, acérquense al fabricante de las antenas y pues cuidar justo el comportamiento de NRF. Es un tema bien importante para, cual- para cualquier proyecto, ¿no? Una preguntita ahí más adicional, Juan. Por ejemplo, si yo utilizo un módulo, digamos, para, no sé, 4G, por así decirlo, ¿esas frecuencias se conservan entre países o cambian dependiendo del país? ¿Cómo funciona eso? Sí, muy, muy buena pregunta. O sea, en 2G y 3G, justo como iba, bueno, y como comentaba Alejandro, ¿verdad? O sea, como fueron evolucionando las generaciones, pues se fueron definiendo las bandas así como a nivel global, ¿verdad? Casi que todos en todos los países usaban solo dos bandas para 2G, dos bandas para 3G. Ya en 4G, como se fueron especificando más, también los países o los reguladores de cada país, pues fueron licitando o definiendo en qué porción del espectro o en qué banda iba a operar tal o cual operador, ¿no? De hecho, pues es un recurso natural, es casi como el agua, ¿no? O sea, cada país tendrá licitando o licitaciones para poder, para que un operador pueda transmitir en tal o cual banda, ¿no? En Latinoamérica sí tenemos como cierta afinidad, ¿no? O sea, casi todos los países de Latinoamérica están en banda 4, banda 2, banda 5, y hay casos ya raros, ¿no? Por ejemplo, aquí el último caso que tuvimos en México fue la banda 28, que era una banda de televisión analógica que se recuperó y ahora es como una banda para red celular. Entonces, sí, efectivamente, aunque haya módulos que son globales, en realidad siempre hay que checar en dónde va a estar tu proyecto, qué operadores celulares vas a ocupar y cuidar eso justo en el diseño, ¿verdad? O sea, no hay como una regla general, no hay como un comodín en que te va a funcionar en todos lados. Sí hay que tenerlo en cuenta. Ok. Ya entrando, ahora sí, ya ustedes ya más o menos lo adelantaron, ¿no? Igual nada más sería precisar con un poquito más de detalle, a lo mejor un poco más brevemente, pero en cuanto a las tecnologías IoT específicas que existen, ¿no? Por ejemplo, hay muchos términos, eso también revuelve mucho, ¿no? Que si CAT 1, CAT-M1, NB-IoT, etc, etc, como decía hace yo rato, ¿no? Alex, ¿cómo diferencias cada una de esas tecnologías en términos comerciales y disponibilidad, sobre todo? O sea, ¿qué, eh, ¿cuál es más barata, cuál es más cara? ¿Cómo funciona esto? Necesitas saber qué vas a transmitir. Si vas a transmitir solamente posicionamiento o más bien la señal de un medidor, lo que esperas es, de lo que estás preocupado como integrador, pues es principalmente del presupuesto de batería. Tú hablabas del presupuesto de batería y de hecho, en los últimos semanas has estado integrando más y más información muy valiosa sobre el ahorro de batería. Si nuestra preocupación es el ahorro de batería por un presupuesto, no solamente de batería, sino también de datos, ¿por qué? Porque el dispositivo está pensado para que dure 10 años. Existen tecnologías estándar para ese tipo de soluciones. El estándar se llama LPWA, Low Power Wide Area, baja potencia para altas extensiones de terreno, ¿no? Tecnologías como Sigfox, como LoRa, son tecnologías que pertenecen a esta categoría de potencia y de alcance, ¿no? La pregunta era, ¿cómo elijo qué usar? Bueno, depende cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es cuidar un presupuesto de batería, utilizo la tecnología que me ayude a cuidar un presupuesto de batería y energía. Si mi objetivo es altas tasas de datos, bueno, existe LTE, LTE Advanced, categorías que me ayudan a integrar soluciones de alto volumen de datos. Un ejemplo, si yo voy a integrar un sistema de radiovigilancia, perdóname, de videovigilancia, yo necesitaré transmitir video, necesitaré transmitir gigabytes de datos, de manera que lo hago con un módulo que me permita integrar
una categoría de LTE que me permita integrar altos tasas de datos, ¿no? Si lo que quiero es pocos mensajes, pero pocos datos, bueno, pues entonces integro algo como Narrowband KTM1. ¿Cuáles son las principales limitaciones actuales para KTM1 y Narrowband? Bueno, principalmente Narrowband comercialmente no está ni siquiera, se han hecho muchas pruebas. Personalmente, Juan y yo hemos hecho muchas pruebas Narrowband desde hace años. Existe la tecnología, se ha probado y existe una red instalada en varios países de Latinoamérica, pero comercialmente no ha sido viable. Y la razón por la cual no ha sido viable es porque las compañías telefónicas están esperando los megaproyectos, que lo que nos hagan es financiar esas redes, porque pongo en la mesa cuál es el principal problema. Cuando tenemos un celular, sabemos más o menos un conteo de cuántos megas estamos usando, pero cuando utilizamos un medidor, pues son kilobytes, literalmente lo que se utiliza probablemente 1 o 2 veces al mes. De manera que las compañías telefónicas no saben cómo cobrarlo o cómo financiar si no hay volumen. Y si no hay volumen, no hay cobertura. Y si no hay cobertura, pues cómo puede haber volumen. Entonces, con, tecnologías como Narrowband, digo, AT&T Estados Unidos ya acaba de decidir hace un año bajar su red completamente de Narrowband, que ya se había considerado un avance. Entonces, nos está diciendo que la tendencia internacional probablemente no va hacia Narrowband, como tampoco fue sobre Sigfox. O sea, son tecnologías de nicho con características muy específicas. No está todo perdido. Podríamos rescatarlas con redes privadas, pero las redes privadas por legislación son legales en Estados Unidos y en ciertos países, pero no en México. Entonces, eso ya son temas regulatorios, ya son temas de legislación, lo que nos limita a utilizar ciertas tecnologías. La pregunta iba, ¿cómo elijo cuál usar? Bueno, dependiendo de lo que quiero desarrollar en mi dispositivo IoT, elijo la categoría de, a final de cuentas, LTE, para, pues para, sí, dependiendo de la aplicación. Si tienes dudas, pues acércate al fabricante de hardware, el fabricante del módulo, que puede ser un Coetel, Telit, Simcom, Fibocom. Existen marcas líderes que te pueden ayudar a elegir el módulo específico y dentro de cada una de estas marcas hay modelos con diferentes características y ya ellos ya te podrán asesorar cuáles son la que se adecua más a tu. Digo, si te acercas al Lynchfield, no te podemos ayudar, pero generalmente te puedes acercar al fabricante de modems. Haremos una breve pausa para escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. Lynxfield es un proveedor global de servicios de conectividad IoT con más de 200 colaboradores. Ofrece soluciones inalámbricas estables y confiables, que incluyen tarjetas estándar, tecnología chip SIM, soft SIM y la plataforma DP Plus para eSIM. Apoyamos a nuestros clientes en la gestión eficiente de sus dispositivos y en su conectividad global. Con una red de servicio internacional y un equipo de expertos provenientes de los principales fabricantes y operadores, diseñamos soluciones personalizadas que se adaptan a cada necesidad. En Lynxfield, optimizamos la operación y gestión de dispositivos IoT, generando mayor valor comercial en la nueva era de la conectividad. Para más información, visite www.lynxfield.net. Juan, desde el punto de vista de implementación, ¿qué requisitos existen para un dispositivo Cat1, por ejemplo, versus uno LTE tradicional? ¿Cuál es la diferencia? Ok, en LT, como comentaba Alex, pues hay categorías, ¿verdad? O sea, la categoría se refiere básicamente a qué tantas funcionalidades o qué tanto jugo le puede sacar el dispositivo a la tecnología, ¿no? Entonces, Cat1 es el más básico, fue el primer tipo que soportaba LT, Release 8, el Release es como la versión del estándar. De ahí creció el estándar hasta Release 18, Release 20, ya de 20 ya más bien pasó a 5G. Entonces, un Cat1 es el dispositivo más básico, ¿no? También ha sonado últimamente Cat1 Bis,
que ese fue algo más reciente, es tal cual un categoría 1, o sea, un 4G básico, pero con funcionalidades de ahorro de energía. Entonces, pues al final, en el hardware, ¿qué cambia? Pues un Cat 1 solo tienes una antena. En las categorías más avanzadas de 4G tienes lo que comentaba Alejandro, MIMO, o sea, más de 2 antenas. Y bueno, los esquemas de modulación que soporta también son más básicos, y el ahorro de energía es básicamente lo que te ofrece el Cat 1. Para una aplicación de bajo consumo, ¿no? Y que requieras pues tener mucha opción de conectividad, o sea, conectarte a cualquier red 4G, y pocos datos, pues un Cat 1 es perfecto, ¿no? Es lo que se está usando más en IoT. Ok. Alex, y para el KTM1, por ejemplo, ¿para qué escenarios que también creo que le llaman LTM a KTM1, este, ¿para qué escenarios fue diseñado y cómo está su adopción aquí en México y Latinoamérica en general? Justamente está diseñado para eh, bajo consumo de energía eh, y bajo consumo de datos, obviamente. Es para soluciones principalmente móviles. Es la solución, es la evolución del Internet de las cosas, donde se espera, o se esperaba, o se esperará tener un volumen eh, de decenas, centenas de miles de unidades conectadas, por lo cual no solamente es los atributos del módulo, pero también los atributos que tiene la red en soportar qué cantidad de conexiones a la vez. Originalmente, cuando nos vamos generaciones atrás y nos comparamos con 2G, con 3G, pues a pesar de que ya podemos hacer IoT con 2G y 3G, no es una tecnología preparada para hacer IoT. Lo que es KTM1 ya viene preparado para hacer IoT, porque incluso la red no está compitiendo desde el punto de vista de voz. O sea, es decir, si tú estás en un estadio de fútbol, no estás compitiendo con las personas que están hablando por teléfono. IoT es otra cosa. Y la antena permite que se mantengan esa cantidad N de conexiones a la vez por antena. Creo, son 10,000, Juan, 10,000 unidades por antena, que es lo que nos permite. Entonces, imagínate cuántas antenas ya hay desplegadas. Esa es N cantidad de posibilidades de conexiones IoT únicas. Entonces, la tecnología es un avance. Ahora, la pregunta iba sobre KTM1. KTM1 es una solución que ya te permite tener conexiones IoT eficientes, móviles, que ya te permite algo que se le llama en telecomunicaciones handover. Brincar. A Juan le gusta decir que es como Spider-Man, como te tomas de la telaraña en una torre, antes de soltarla, tomas otra telaraña en la siguiente torre, sueltas una telaraña y te vas en la siguiente. Entonces es handover, el brinco de torre en torre sin soltarse para poder mantener una conectividad continua. Entonces eso ya lo permite, son evoluciones que la misma tecnología te permite. Entonces, para efectos prácticos, si me preguntas en qué se usan principalmente, yo creo que 95% de las veces se utiliza en rastreo vehicular. Ok. Ahora, preguntas, ¿por qué México tiene tan buen, o ya tiene una red em, un poco más madura de KTM1 a diferencia del resto de Latinoamérica? Pues porque somos vecinos de Estados Unidos. Ya. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y existe un tráfico constante todo el tiempo logístico principalmente. Es un tema logístico donde tiene que haber una continuidad en los camiones que pasan de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Al ser tan fuerte esa relación logística, pues tiene que haber una continuidad. No puedes iniciar con un rastreador 2G y terminar en Estados Unidos cuando ya ni siquiera hay 2G y ya bajaron la red de 2G y 3G en Estados Unidos. Entonces, esa es la razón principal que creo yo que existe, el por qué tenemos ya una red medianamente madura en México y principalmente se utiliza en rastreo vehicular. Ok. ¿Sí? Ahí entonces, por ejemplo, si yo fuera a diseñar un dispositivo para, digamos, Centro, Sudamérica,
ahí olvidémonos de algo móvil, digamos, algo que vaya a ser fijo, sería irme a algo que sea Cat 1 entonces, por lo que Cat entiendo. 1, Cat 1 bis, Ok, porque por existencia de la red. O ya, sea, la no existencia de la red. O ya se están haciendo algunas pruebas. Movistar está sacando una red ATM1 en Bogotá, bueno, en Colombia. Hemos hecho pruebas, pero la verdad es que la maduración de la red lo vimos acá. Vimos que la primer compañía que ofertó KTM1 en México fue AT&T, por ahí de finales del 2018, inicios del 2019. Hasta ahorita podemos decir que ya está una red medianamente madura, pero fíjate, todos los años, pasaron 6 años de maduración, y creo que no sería algo similar para el resto de Sudamérica, porque ya podemos hablar de que existe red teórica en Colombia, ya existe una red teórica en Chile, en Argentina, algunos otros países que se me escapan, pero práctica y efectiva, no sé, Juan, dime lo contrario, pero creo que aún no están tan maduras como puede estar ahorita una red incluso ni siquiera Brasil tiene tan madura la red como puede estar ahorita en México. No sé, Juan, ¿cómo ves? Sí, correcto. O sea, y también las bandas, ¿verdad? O sea, la banda que se ha usado generalmente para KTM en nuestra región es solo una. Y 4G pues ya tenía toda la maduración de todos los teléfonos y hay más de una banda disponible. Entonces eso también inclina la balanza hacia mejor, algo democrático, algo homogéneo, Catún. Ujú. Entonces, existen tecnologías intermedias que ya te ofrece em, atributos parecidos a los de KTM1, como son Power Saving Mode, o sea, el modo de ahorro de energía. Ya viene disponible en Cat 1 bis, que es un híbrido, o es un punto intermedio entre categoría 1 y KTM1. ¿de Entonces, qué es la M, por perdón? perdóname, La M del Cat M, ¿de qué es la M? ¿Qué significa? Cat Es, M sí, es que dices Cat 1 y el otro es Cat M1. ¿Cuál es la diferencia? puede La M de ser, qué es? es Es por curiosidad. sé, ¿tú sabes, Juan, por qué se llama? Se le llama LTM. Creo que es por movilidad, la verdad no sé. Ah, movilidad. La verdad te digo, me estoy así aventurando. Sí, yo creo que te quiero preguntar, pero Bueno, un investigador, pregúntale a ChatGPT ahorita lo. y a mí me tiran. Es que luego también inventan cada acrónimo que honestamente No, no te- mira, fíjate, los acrónimos incluidos es KTM1, LTM, eh, existen también pensados, todo va basado en releases de 3GPP, Sí. del organismo que va soltando tecnologías a paso del tiempo, ¿no? Entonces, se tiene pensado incluso, o se planeó, al menos en el escritorio, un eh, Narrowband 2. Ni siquiera desplegamos Narrowband 1, que ya venía con los atributos de Narrowband 1, y venía con atributos un poco de menor consumo de energía, un producto un poco más robusto, que creo que nunca va a ver la luz. ¿Por qué? Porque se ideó, se planeó, al menos en el escritorio, pero no, pues si Narrowband no se le ve para cuándo, Narrowband 2 yo creo que tampoco. Entonces, te la debo, la verdad no conozco el porqué del acrónimo de CAT-M, pero así es llamado, ¿no? Ok. Voy a soltar aquí unas preguntitas porque se me hace que vamos a redundar. Entonces voy con Alex. Y aquí es una pregunta en dos sentidos, porque ustedes comentaban que el tema de NB-IoT, o sea, lo que dicen Narrowband IoT, como que al parecer pues, no ha fructiferado. Entonces, supongo yo que el concepto, como yo lo entendía, era menor ancho de banda, ¿verdad? Básicamente esa era Sí. la ventaja, ¿no? Lo cual implicaba una menor también cantidad de energía y etcétera. Entonces, de plano, ahorita el escenario esta pregunta es para Juan, el escenario para futuro de NB-IoT, No se ve muy prometedor, honestamente. ok. O sea, no se ve. Si tú me preguntas qué tan bueno es, muy buenísimo. ¿Qué tan bueno es Sigfox? Buenísimo.
deberíamos utilizar Sigfox para ciertos nichos de mercado, pero vamos, son tecnologías con muy buenas intenciones, tanto Narrowband como Sigfox como LoRa, que siguen funcionando. Hay aplicaciones allá afuera jalando. El problema es la cobertura. Claro. El problema que le sucedió a Sigfox, bueno, al no haber demanda, pues no había cobertura, y al no haber cobertura no había demanda. Le está pasando exactamente lo mismo a un Narrowband donde las compañías telcos no quieren hacer esa inversión, porque dicen, luego, ¿cómo la cobro? ¿Cómo cobro un medidor de gas, de electricidad, de agua, que me van a consumir 30K al mes? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Vamos, financieramente no están siendo viables esos proyectos, lo cual es una lástima, porque si tú revisas las proyecciones de IoT globales que sacan los grandes analistas de tecnología, uy, pues para el 2025 ya tendríamos el carro volador y 35 trillones de conexiones IoT, lo cual es mentira, ¿no? Claro. Nunca sucedió. Entonces, las proyecciones no se dieron, ¿no? Pues para los que hemos estado en el IoT, Procopio, pues dijo, nos frotábamos los bigotes cada vez que oíamos, oye, pues del trillón de unidades, pues como que me toque 2 milloncitos, o sea, con eso lo hago, ¿no? No, No, pues, de hecho yo hice un par de implementaciones que quedaron en prototipo con NB-IoT, inclusive, creo que hasta lo probamos. Pero pues qué bueno que finalmente no pasó de prototipo, ¿verdad? Porque si no hubiera sido un gran problema para la empresa en ese caso, ¿no? Porque pues tampoco eran deployments de muchísimas unidades, ¿no? Era aprovechar de alguna manera la infraestructura existente y colgarte de las que sí iban a tener muchísima demanda para meter tu producto que sea de muy de nicho utilizando esa ojo, capacidad, ¿no? quiero ser responsable en lo que estoy diciendo. Claro, claro. No lo echamos en saco roto, porque me consta de primera mano que las telcos tienen pilotos funcionando y tienen algunos clientes ya operando en Narrowband, pero comercialmente la oferta no existe. Claro. Y pareciera ser, digo, este indicador de que una compañía como AT&T Estados Unidos haya decidido bajar su red, lo que nos indica, pues es algo muy claro, ¿no? Tal vez la velocidad de implementación no fue la esperada, y la verdad es que vamos, bien simple. Ahorita todo el mundo está pensando en 5G. ¿Cómo le hago para bajar latencia y para subir anchos de banda? No tanto hacia el otro lado. Entonces, pues, Procopio, es como la televisión curva, ¿no? ¿Cuántas televisiones curvas ves últimamente? O sea, todo el mundo pensábamos que íbamos o cuando nos entregaban los lentes de realidad virtual, pensábamos que íbamos a ver la tele con lentes de realidad virtual. No sucedió. Pues lástima, fue buena intención, y las televisiones curvas, yo ya no he visto otras últimamente. Entonces, pues son tendencias del mercado que no sucederán, probablemente. Ahora, Pero Juan, ya existe Catum Novis, perdón, adelante. sí, Juan, de este punto de vista, entonces, digo, yo como diseñador, si quiero hacer algo super low power, pues es KTM1 o KTM1, ¿verdad? O sea, realmente no me queda otra opción más que esa. Sí, o Cat 1 bis también, o sea, ahí justo lo que estaba pasando, como comentaba Alejandro, es que como tardó tanto en adoptarse LPWA celular, o sea, KTM1 y Narrowband, pues ya los fabricantes de módulos dijeron, bueno, ¿qué pasaría si hacemos un 4G básico? O sea, partamos del CAT1, o sea, el 4G simplificado, y ahora hagamos que consuma menos energía. Entonces, el CAT1 bis, en teoría, tiene los consumos de un KTM o de un Narrowband, ¿verdad? Bueno, generalmente de un KTM. Entonces, y es ahí donde empieza la balanza, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor no es Narrowband, pero tienes más chances de conectarte a otras bandas y es como más general, pues a lo mejor vas a ahorrar más energía, ¿verdad? Porque no vas a estar escaneando o buscando redes, y no se te va a ir tu batería en esos procesos. Entonces, sí, la respuesta es, si quieren algo bajo consumo, Cat 1 bis, yo creo que es la opción actual, ¿verdad? Va un poquito relacionado ahí, Procopio, a que simplemente son actualizaciones de la misma deployment que ya existe de 4G. De manera que
para principalmente países en desarrollo, donde no va a haber un presupuesto de despliegue de infraestructura, pues es más barato pagar una actualización de firmware que fierros nuevos, ¿no? Claro. Entonces, creo, por eso pienso que la tendencia va hacia Cat 1 bis, más que hacia invertir especialmente en países que aún no tienen la inversión, pues para allá va el tema. Entonces, a nivel global, pues yo creo que por eso te lo comento. Ya. Bueno, creo que ya se me adelantaron aquí en algunas preguntas que tenía, pero está bien, finalmente. Pero a ver, desde el punto de vista entonces de ahorro de energía, Juan, entonces sería, digamos, por orden, por lo que me has comentado, y corrígeme entonces si estoy mal, sería pues CAT 1, ¿no? Sería, luego CAT M1 o CAT 1 bis, perdón. Luego sería CAT M1 y pues en un sueño, digamos, NB-IoT, ¿correcto? Sí, tal cual, correcto. O sea, y ahí los mecanismos de ahorro, los que se liberaron para KTM y Narroba, había como dos formas, ¿no? O sea, el estándar trató, ¿no? O sea, se esforzó como en sí, justo exprimir el presupuesto de batería. Por ejemplo, tenía un modo en el que acordabas un par de contadores, así como cuando le dices a Alexa, oye, duérmete tal tiempo, después de tal tiempo ya despertabas y volvías a transmitir y la red te decía, ok, sí, yo sé que ese equipo está dormido, cuando despierte le voy a dar acceso otra vez, ¿no? O había otro mecanismo en el que apagabas el radio, o sea, como que el receptor se interrumpía, entonces todos los mensajes que pudieras recibir de bajada no llegaban, ¿no? Porque simplemente tu radio estaba apagado y con eso ahorrabas energía. Entonces, lo que pasó fue eso, o sea, cuando salió KTM y Narrowband, el estándar contemplaba esas formas de ahorrar. No se implementaron tal cual porque pues no era tan sencillo justo acordar esos contadores como Alexa, ¿verdad? Eh, entonces, Cat 1 bis también trató o ha tratado como de integrarlo, ¿no? Pero ahí es lo mismo, o sea, el estándar va hacia un lado, la implementación va hacia el otro y el mercado pues va también ahí como la mitad. Entonces, pues digo, el estándar lo permite, los módulos lo soportan, pues hay que estresar la tecnología y sí, existen esos mecanismos. Ok, pero si es, por ejemplo, tú ves viable, Juan, la posibilidad de tener, que era lo que se pensaba o lo que yo escuchaba de NB-IoT, ¿no? Utilizando ya sea Cat1 bis o KTM1, si es viable el tener un producto, digamos, un medidor de agua, que generalmente pues tienen una batería que te dure 10 años, o es algo completamente en este punto irreal. Pues ahí, o sea, teóricamente, o sea, sí, las mediciones, digamos, del laboratorio, dices, sabes que sí, los consumos son parecidos, ¿no? Proyectos que hemos conocido, clientes que hemos conocido nos han dicho, ¿sabes qué? Te estoy consumiendo incluso menos que un KTM con un Cat 1 bis, y por esto, ¿verdad? Porque tienes más chances de conectarte, pero sí, ahí la figura de 10 años, o sea, ese también como número mágico, pues quién sabe, o sea, sí, ya al final muchas cosas pueden pasar, pero definitivamente sí ya los consumos son muy parecidos, ¿no? KTM y Cat1 bis. Pero nada que ver con el sueño de NB-IoT, ¿verdad? Pienso que no, no. Ujú. Tan Que teoría, ¿verdad? Sí. La vara muy alta la puso honestamente Sigfox. La vara muy alta de decir 10 años, desde el punto de vista de marketing. No, es que yo que estuve en el tema de medición de agua, o sea, Sí. el número mágico eran 20, o 20. sea, 20 años. Sí. Imagínate. Entonces, te puedo decir, nosotros, es que esta plática no era para comercial, pero tenemos un paquete que justamente son 10 años. Te voy a dar una X cantidad de dólares porque no es la intención, pero es muy bajo costo y el paquete te dura 10 años porque está pensado justamente para la vertical de medidores. Ok. Justamente para los clientes del nicho de mercado que están buscando suplir las tecnologías de bajo consumo, hacia 10 años. Están pensados para que un paquete o una SIM ya empaquetes tu dispositivo y lo envíes por 10 años. Pero la verdad es que las consideraciones teóricas están muy bonitas, pero en la práctica, en una red celular, pues es una red viva que está cambiando y está modificándose y lo que hoy sucede
en 2 años es diferente y lo que va a suceder en 7 y 10 años, pues es imposible predecirlo. Aquí lo Claro. importante es hacer desarrollos que puedas adaptar, ¿no? Ok, Alex, y por ejemplo, ya siendo realistas, bien realistas, o sea, en las implementaciones, ¿quién está adoptando qué tecnología? O sea, digamos, hablando de transporte, medidores, rastreo, ¿qué tecnología está adoptando cada uno de Mira, estos tenemos use? tenemos decenas de miles, y existen decenas de miles con otros proveedores, celulares, para medidores principalmente ya de energía. ¿Por qué? Sí, Porque por la el energía. tema energético, pues, es energía ilimitada, ¿no? Claro. Entonces, si lo quieres ver así desde el punto de vista técnico, ya existe ya existen decenas de miles de unidades conectadas hoy, no es un sueño. Sí, no, será eso Pero se me hace como que natural, pero cuando yo tengo una pregunta de baterías, vengo y te pregunto a ti, o sea, tú eres el que sabe cómo está el tema del ahorro de energía. Entonces, no, definitivamente ya existe un éxito desde el punto de vista de la disponibilidad de red, pero lo que se tiene que estar cuidando es lo que no se pone en papel y que no se había, analizado, es el tema de los reescaneos que tiene que hacer un dispositivo cuando pierde señal, porque a diferencia de un Sigfox, a diferencia de un LoRa, que son conectividades unidireccionales, en la red celular es bidireccional. Yo te pregunto y tú me respondes. claro, Entonces tengo que asegurar una pregunta y una respuesta, de manera que los reescaneos cuestan datos y cuestan batería. De manera que donde hemos tenido más éxito, donde se ha podido tener más éxito, es en soluciones principalmente de medidores energéticos. okey. Ya un medidor de agua, un medidor de gas, se sale de posibilidades, pero teóricamente es posible. Simplemente que es más complicado desarrollarlo, ¿no? Okey, entonces, por ejemplo, se puede decir que transporte, o sea, lo que es rastreo, que son pocos datos y tal, ¿qué sería? ¿Y KTM1 sería la Sí, el se KTM-1 es muy usado, ya, muy usado, al menos en México, precisamente porque estás cuidando la batería porque, pues, digo, te puedes echar la computadora de un tractocamión, ya, te puedes echar la batería, incluso con la que opera el claro, tractocamión. El consumo energético es muy importante, muy relevante, ¿no? claro. Eh, Juan, y por ejemplo, ahí entonces, para algo que quiera ser interoperable a nivel, eh digamos, por ejemplo, un medidor de energía. Ahí entonces, ¿qué me recomendarías? Un Cat 1 bis para que se pueda ir a Sudamérica, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. O sea, ahí sí justo, pues no detenerse, o sea, y bueno, esa información pública, o sea, sí, GSMA, que es otra entidad, manda periódicamente mapas de cobertura, pero ya a la hora de implementar, pues sí, muchas veces esa huella no es tan correcta, ¿no? En cambio, el Cat 1 bis, pues es el 4G que está desde el 2011, 12, ¿no? Entonces, Okey. sí, definitivamente es lo más democrático, ¿no? Lo más popular. Okey. Ahora hablemos un poquito del futuro. Creo que ya nos quedó muy buena idea y despejé un montón de dudas. Esperemos que nuestros escuchas también hayan despejado muchas dudas. Y si no, bueno, dejaremos los contactos al final en la descripción de la emisión. Pero Alejandro, con la llegada del 5G, ¿qué oportunidad real le ves para el IoT embebido? ¿Y qué es más, no, moda o hype que lo que es real? O sea, en este momento, tú con tu visión comercial que tienes y la experiencia que has tenido, que ya es vasta, ¿no? En esto. Principalmente, la limitante es el despliegue despliegue tecnológico, o sea, porque teóricamente, pues, se va a poder, operar una persona, porque los doctores van a poder tener latencias casi inmediatas. Una baja latencia, pues, es simplemente que cuando mueva en un instrumento, pues, inmediatamente me va a responder. Eso, teóricamente, me permitiría jugar videojuegos a altas velocidades, pero te soy honesto, lo que está sucediendo es que desde el punto de vista de marketing, tenemos iPhones más rápidos. Podemos descargar canciones más rápido, pero la realidad es de que no le hemos sacado el jugo y el provecho a una tecnología por su complejidad. Juan decía que hay varios sabores de 5G. Por el momento,
estamos en una variante de un 4G con esteroides, pero no significa que es un 5G standalone como lo esperaríamos. Cuando tuviéramos un control y una latencia efectiva, velocidades las que deben ser, ya podríamos llegar a soluciones tan complejas como podría ser hologramas a tiempo real, podríamos hablar de telemedicina, podríamos hablar de videojuegos a alta velocidad. Nos reíamos, Juan y yo, cuando o sea, teníamos la oportunidad de manipular un dispositivo 5G. Era, uy, ya quedó. ¿Ahora qué hacemos? Porque ¿dónde está la utilidad real? O sea, ya lo echamos a andar. Ya vimos que efectivamente jala, pero ahorita las limitantes son técnicas de infraestructura. Ya Claro. son limitaciones de infraestructura. No sería lo mismo si me voy a probar el mismo kit de evaluación a Japón o a Corea, en ciertas zonas donde la infraestructura me lo permita, pues yo puedo llegar a soluciones más rápidas o a conexiones más rápidas, que ya me puede abrir un poquito la mente. ¿Qué más puedo hacer con esto? Hoy, la gran limitante, sí, estábamos hablando hace 10 minutos de las limitantes de IoT, bajo consumo de energía y bajo consumo de datos. Ahora imagínate, multiplícalo exponencialmente, lo que significa lo complejo que es mantener una conexión 5G con baja latencia y alto consumo de datos. También hay que cuidar la energía, muchos temas, muchos factores. Entonces, si hoy me preguntas, se está utilizando principalmente para tener computadoras, para tener celulares más rápidos, para tener servidores más rápidos. Se están integrando cosas de inteligencia artificial que nos permiten el manejo óptimo de la conectividad, pero creo que es una evolución. No hemos rascado ni siquiera la punta del iceberg en cuanto a 5G. Faltan muchas innovaciones, falta mucho por hacer, y principalmente la limitante es infraestructura. Gracias, gracias. Juan, ¿qué es? Por ahí hay un término recientemente, ¿qué es 5G RedCap y cómo puede impactar esto? Esta tecnología que supongo yo que RedCap viene de capacidad reducida o algo así. ¿De qué se trata esto, Juan? Sí, exactamente. Es el término para Reduced Capability, justo capacidad reducida. La idea era hacer algo como lo que se hizo en 4G con KTM, hacer algo parecido para 5G, o sea, como para aprovechar la red, tener pues un dispositivo más sencillo, que consuma menos, que cueste menos también y que sea menos complejo, ¿ves? A lo mejor no necesitas las 4 antenas de 5G, con 2 estás bien, y pues el ancho de banda, pues como si fuera un 4G categoría 4 te funciona tu aplicación. Entonces, por eso se lanzó pues esa variante, ¿verdad? De 5G. El reto con RedCap es que corre sobre el 5G puro, como comentaba Alejandro, o sea, el 5G que actualmente tenemos ahorita en México pues sí, creo que en toda Latinoamérica, es un 5G anclado en 4G. Se llama Non-Standalone. Entonces, RedCap corre sobre 5G Standalone. Entonces, aunque está en el estándar, necesitamos primero que haya standalone, o sea, un 5G puro, y ya sobre ahí podemos usar este tipo de dispositivos, ¿no? Lo que sí está pasando, digo, ahí un poquito complementando la respuesta anterior de Alejandro, es lo que sí está pasando en 5G es que sí, los dispositivos ya ahora tienen muchas capacidades de procesamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque la infraestructura no esté lista desde el punto de vista de radio, pues sí, ya se están abriendo otro tipo de aplicaciones, ¿no? Sobre todo como para hacer procesamiento en el borde, ¿no? O sea, o algún modelo de inteligencia artificial que es tan popular también ahora, ya en el dispositivo. Entonces, eso pienso que es muy interesante, ¿no? Además de que, de la parte de ref, ¿no? Ok, gracias. Ahora, Alex, se escucha mucho el concepto del eSIM o eSIM, este, que según entiendo es el integrar el famoso SIM, esa cosita que le metes al celular o a tu producto para que se pueda comunicar y creo que ya está embedido en el mismo módulo o en el mismo celular. ¿Cómo cambias, o sea,
¿Cómo cambia esto el juego desde el punto de vista comercial y logístico? Esta tecnología. Lo va a cambiar todo. Estamos justo en el límite de un cambio generacional. Estamos haciendo un cambio de paradigma. Te pongo un ejemplo, claro, que me gusta mencionar cuando hablo de eSIM. Tú puedes escuchar una música en un cassette rebobinable, ¿no? Pero también las funciones para volver a escuchar la misma canción tienes que rebobinar el cassette. Pero efectivamente escuchas a tu artista favorito, la canción que necesitas, pero ya entiendes las reglas de cómo funciona un cassette. Bueno, se están escribiendo las nuevas reglas de cómo funcionará desde el punto de vista del SIM, y te hago el ejemplo de Spotify. Al día de hoy podemos escuchar la misma canción que tú escuchabas en un cassette. Tenías que seguir las reglas de rebobinar un cassette para poder escuchar otra vez la canción. El cassette se podía deteriorar, tuviste un costo, tuviste que pagar un dispositivo solito para poder escuchar este cierto set de canciones. Y ahora resulta que pagando una membresía tengo Spotify y tengo un mundo de posibilidades de canciones que anteriormente no tenía. O sea, si tú me preguntas, siendo estrictos, yo puedo escuchar la misma canción en cassette y en Spotify. El chiste es la calidad de sonido, las veces que la puedo escuchar, y cómo lo pago, cuánto me cuesta. Entonces se están escribiendo las reglas. ¿A qué voy con esto? Quise hacer esa analogía para, porque es un paradigma ya digerido. Ya sabemos, pues bueno, escuchábamos música en un cassette, o en un CD, y ahora lo estamos escuchando en Spotify. Bueno, pasa lo mismo en la SIM. Anteriormente yo con el proveedor requerido, le pedía que me vendiera SIMs, se las insertaba a mi dispositivo, y así es como funciona, hasta hoy así funciona. Bueno, ahora lo que va a poder permitirte eSIM es la inyección electrónica de el perfil, para que una SIM pueda traer más de un perfil. Puedas traer, no voy a dar marcas de telcos, pero puedas traer varias conectividades al mismo tiempo, de manera que tú elijas, switches a tu conveniencia. Vamos a ponerte un ejemplo. El medidor de agua que estás desarrollando hoy lo vas a entregar en Colombia con cierta marca, pero lo vas a entregar en Holanda con cierta otra marca de conectividad. En Holanda se podría estar conectando a Orange, pero en Colombia podría estarse conectando a Telefónica. De manera que tú ofreces, al igual que un iPhone, un dispositivo desbloqueado para que le puedas electrónicamente inyectar los perfiles necesarios. ¿Qué significa? Volviendo al tema, o visualízalo como la renta de un hotel. Yo puedo ir directamente al hotel y decir quiero una noche, pero yo puedo ir a Expedia y decir quiero una noche. ¿Por qué me voy con el retailer y no me voy directo? Bueno, porque existe algo que es el Value Added Reseller, el revendedor de valor agregado. El revendedor de valor agregado, como el caso de Linksfield, pues tenemos expertos como Juan que te pueden resolver una pregunta de hardware que probablemente una compañía telefónica no puede, o no lo hace, o no invierte en hacerlo, porque su negocio es otro. Existen revendedores de valor agregado que vamos a tener la posibilidad de, simplemente yo voy a traer a mi lista como si fuera Expedia, voy a traer a mi lista de oferta, voy a traer al Marriott, pero también voy a traer al Hampton, pero también voy a traer al City Express, pero también voy a traer a todas las marcas y sabores de hoteles, y tú elegirás a cuál irte, o dirás, oye, pero pues, ¿para qué te necesito? Yo puedo ir directo con la fábrica. Puedes, pero ¿qué valor agregado te estoy ofreciendo? Pues que aquí los tengo todos. Por ejemplo, tú puedes entregar un dispositivo globalmente, que simplemente le digas, bueno, cárgale este perfil por medio de este QR, bájale este perfil y ya lo vas a tener disponible en Holanda. Pero si lo vas a distribuir en Colombia, lo puedes hacer. Hacia allá va la tecnología. Nos guste o no nos guste, los SIMs físicos estarán desapareciendo, y eso sí ya es un hecho en los próximos años. No sé si van a ser 2 o 5 o 6 o el próximo año, porque la tecnología ya está adoptada. Ya Blinksfield ya estamos listos para eSIM, ya estamos
empezando a entregar SIMs embebidas. Existen 2 estándares. El estándar SP22, que es el comercial, el que utiliza un iPhone. Se utiliza principalmente para dispositivos que ya tienen una cámara integrada que pudieran escanear un QR. Recordaremos los chavorrucos algo como lo que era Napster, donde tú bajabas la canción apuntando hacia un sitio, un dominio, apuntábamos y nos traíamos la canción desde ese dominio. Bueno, eso es más o menos lo que hace eSIM. El QR no es otra cosa que más que la dirección del dominio a donde estamos apuntando para traernos el perfil de la SIM. Es un truco muy bueno, o sea, vamos a estar, pero ¿qué necesitamos? Conexión, algo que le llamamos Bootstrap, que es pues tengo que tener o Bluetooth o Wi-Fi o algo que me ponga en línea para poder conectarme a internet para bajar Napster, para bajar mi canción. Ya. ¿Sí? De hecho, lo que te iba a preguntar, Al- pues, ¿cómo te conectas y Existe lo que es del otro con un mecanismo alterno te conectas y ya le cargas el perfil? Porque pues, si no tienes, te vas a escoger tu proveedor y no tienes proveedor, como que estás con el huevo y la gallina, ¿no? justo. Entonces necesitas tijeras para cortar el empaque de mis tijeras, o sea, Sí, exacto. así de simple, ¿no? Sí. Necesito conexión para traerme el perfil, pero tú podrías tener un proveedor global de Bootstrap, de conexión global, que siempre esté disponible en los principales países y sabré que en esos países voy a poder jalar, porque una cosa es donde lo manufacturo. Yo lo manufacturo en China o en Estados Unidos o en Japón, el dispositivo, y ahí podríamos hacer pruebas con mi Bootstrap. O tendría yo que a mi dispositivo ponerle varios Bootstrap. Uno que jale en Japón por temas financieros, pero lo voy a venir a entregar a México. Así funciona. Entonces, vamos a aprovisionamos nosotros en la SIM porque le podemos meter varios perfiles. Uno de los perfiles sería ese Bootstrap, que es la conexión inicial que me pone en línea para poder, como si fuera Napster, jalar la canción. ¿Sí? Jalar. Entonces, desde cuando tenemos un iPhone, probablemente me conecté a Wi-Fi para poder jalar el perfil electrónico por medio del QR. ¿Estarás de acuerdo? Correcto. Primero tengo conexión y después jalo el QR. Bueno, en un dispositivo IoT se magnifica el problema porque no tiene una cámara y no tiene un cerebro que le esté diciendo qué hacer. Esos mismos pasos que seguimos para switchar entre operador 1 y operador 2, lo tendría que hacer el microcontrolador del dispositivo en otro estándar, en el estándar 32, que es el estándar de IoT. Entonces, nosotros ayudaríamos a los desarrolladores a seguir esos estándares, jalar ese recurso que puede haber sido entregado en un QR, pero el QR no es otra cosa más que un string de una posición en un dominio, en un servidor, en la nube. URL, Y pues. me va a jalar un URL, exactamente, que me va a permitir jalar un paquete que será alojado en mi SIM. Una SIM no es otra cosa más que una localidad de memoria. ¿Sí? Ya. O sea, es un medio de memoria más, simplemente. Ahora, Obviamente, es mucho más que eso, tiene muchos temas de seguridad, pero es eso, ¿no? Es memoria. Juan, desde el punto de vista técnico, entonces, un eSIM o un eSIM realmente ya no representa, o sea, no hay un reto técnico para los implementadores. Simple y sencillamente, pues supongo yo, porque hay unos como que son externos, ¿no? Que los pones afuera y supongo yo que el I debe ser interno, o corrígeme cómo es el tema ahí de la implementación Sí, ya exacto. electrónica. Tal cual, sí, o sea, eSIM se refiere a cargar el perfil o programar el perfil remotamente, ¿verdad? Entonces puede ser internamente un chip SIM, o sea, un módulo, una SIM soldable, puede ser una de plástico, pero al final la capacidad de cambiarlo, ese es lo que técnicamente es lo que contempla el estándar, ¿verdad? Como bien comenta Alejandro, hay ya un estándar para IoT, se cerró el año pasado, bueno, se terminó de agregar varias cosas el año pasado, es el ESGP32, y sí, justo la idea es hacer eso desde un microcontrolador. Ok, y ahí entonces no, desde el punto de vista de hardware, puede ser un SIM convencional, un SIM tipo chip
o el SIM puede venir inclusive dentro del módulo, ¿correcto? Sí, correcto. Solo que dentro del módulo ahí sí hay un poquito más delimitante porque sí hay que cuadrar ahí varias cosas con el proveedor del módulo. Pero sí, chip SIM o plástico puede cargarse Entonces, remoto. realmente el Se- concepto de SIM es más que nada un concepto de estándar que, Portabilidad de red. que algo que tenga que ver con que me dé miedo a mí implementar en el punto de vista de hardware no tiene nada que ver, ¿verdad? Ok. Ahora, ya para cerrar, sí me gustaría que cada uno dé, pues, un consejo, ¿no? Básicamente de cómo hacer o qué ver, sobre todo para un producto que va a estar mucho tiempo en campo, qué tecnología escoger. Entonces, de la visión comercial, Alex, ¿qué recomendarías a hoy quien debe de elegir una tecnología celular? ¿Qué le dirías? O sea, tú eres Linksys, por ejemplo, ustedes dan soporte técnico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Es un diseñador, digamos, novato para guiarlo, ¿no? En este tema? Pues, primero que nada, la elección de la tecnología no es poca cosa, tienes que elegir exactamente qué tecnología elegir, pero antes de elegir la tecnología tienes que saber qué vas a hacer, cuál es tu objetivo. En un dispositivo de IoT, pues tiene que traerte ahorros para que valga la pena, si no, simplemente es un gadget bonito que le vas a enseñar a tus compadres cuando te visiten. Un dispositivo efectivo de IoT tiene que traerte ahorros. Bueno, primero que nada tienes que identificar qué ahorros necesitas. ¿Qué necesitas eficientizar? En base a eso dices, bueno, la estrategia será entonces bajo consumo de energía, bajo consumo de datos, o alto consumo de energía, alto consumo de datos. Una vez que tengas elegido la estrategia, si eres novato y no entiendes todavía cuál es la diferencia entre los dispositivos, acércate al fabricante de hardware de tu confianza. Ahí las marcas están allá afuera, está Telit, está Quectel, está, Syncom, está Fibocom, está, Nublox, pues, en Stockholm, pero ¿perdón? Nublox también todavía existe. U-Blox, y ellos te pueden asesorar qué estrategia seguir, qué módulo seguir. Pues, los retos son muchos, tienes que tener un plan. Lo que sí te diría es, antes de arrastrar, o sea, antes de empezarle a meter mano a un módulo, arrastra el lápiz, ¿no? Decide exactamente qué es lo que vas a hacer para entender la estrategia. Y después ahí va a haber release 1, release 2, release 3, tú lo sabes mejor que yo, o sea, va a haber muchos releases porque siempre se nos olvida algo, siempre tenemos que mejorar o siempre hay la puerta para mejorar. El diseño es muy bonito. El problema es pues tener un balance entre cuándo lo entrego y si estaba listo para entregarlo o no. Eso es lo De hecho, principal. de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta para Juan, y es básicamente desde el punto de vista técnico, y es algo que yo lo he visto a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, sabiendo que, bueno, ambos estuvieron con una camiseta previa, ¿no? De un fabricante de nódulos y sin entrar en romanticismo, ¿no? De marcas. Pero, ¿tú qué observarías en una marca de módulo para escogerla? O sea, ¿sabes qué? Me voy a ir por esta marca de módulo porque me ofrece ¿qué? ¿Qué me ofrece a largo plazo? Sobre todo sabiendo que, por ejemplo, en lo que viene siendo electrónica con aplicaciones de nicho industrial, pues son de cierta forma plataformas que se desarrollan que no cambian mucho con el tiempo, ¿no? Y uno tiene que pensar en la obsolescencia o en ir creciendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías en que observaran en el fabricante de que si la familia va a perdurar? O sea, ¿qué es lo que ves tú qué le dices tú a la gente o qué le dices a la gente en cuanto a, pues, escoge tal o cual para asegurar una longevidad en tu producto, ¿no? Sobre todo porque el IoT, como lo comento, es muy de nicho y muy orientado a un tema industrial que pues dura muchos años un producto, no tiene un recambio tan frecuente como un producto comercial, ¿no? Entonces, ¿qué me contestas a eso, Juan? Pues sí, tal cual. Principalmente yo creo que el soporte, ¿no? O sea, creo que el estándar, o sea, mucha gente va a seguir el estándar, ¿no? Cada marca sí efectivamente tendrá su forma de adaptarlo, ¿no? Y de dar soporte, ¿no? Y sobre todo esto que comentas, ¿no? O sea, que pensar en proyectos a largo plazo, creo que el soporte técnico es como clave, ¿no?
En pandemia, pues también pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, hubo ahí mucho problema de abastecimiento. En general, la electrónica sufrió como muchos temas de, de, eh, de disponibilidad de componentes, pero ahorita yo creo que, pues sí, estar a lo más nuevo, ¿no? Del estándar, y soportar, o sea, o dar esa consultoría para el largo plazo, ¿no? Ujú. Ok, Si me creo que ese permites es ahí añadir, también hay el tema de en qué se especializa cada marca. Por ejemplo, Fibocom es el experto en grado automotriz. Quectel es el fabricante más grande del mundo, tiene 36% del mercado. Si tú abres un dispositivo de IoT, o sea, tienes 36% de probabilidades de que sea un Quectel. Es el que tiene mayor penetración. Eh, Te puedo decir que eh, si tu preocupación es, oye, es que me preocupa porque por estándar no desarrollamos módulos que vengan de China. Bueno, pues tiene satélite, porque es una compañía europea. Depende qué te preocupa, depende las características, vas eligiendo el fabricante de módulos. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su nicho y cada uno tiene su especialidad, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que nos podíamos extender muchísimas horas más. Este, entonces, pero pues tenemos que dejar descansar a los escuchas, y igual comentarles que pues siempre estamos abiertos a peticiones de qué temas quieren escuchar, y inclusive si desean ustedes, escuchas, sabes que me interesa saber más sobre este tema de celular, pues creo que siempre estarán dispuestos a, a colaborar con nosotros, el buen Alex y el buen Juan, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Alex, como siempre, es un placer platicar con ustedes, en serio. Y bueno, pues de entrada, si nos quieren decir dónde los pueden localizar. Bueno, de entrada, ¿qué están haciendo ahora? Porque muchos los conocieron de una vida pasada, ¿no? Reciente. Y pues nos platiquen rápidamente qué están haciendo ahora, dónde están y pues cómo los pueden localizar. Muchas gracias, Procopio. El gusto siempre es nuestro, tener estas charlas y colaborar con este gran proyecto. Digo, es un honor para nosotros. Actualmente yo soy Alejandro Vera, soy director para Latinoamérica de la compañía Linksfield. Somos una compañía que ofrecemos conectividad celular en modalidad de roaming. Y pues bueno, somos una compañía de ingenieros comercializando desde el punto de vista de ingeniería. Eso nos caracteriza en el mercado, porque nuestro enfoque principalmente es en el soporte técnico. Y qué mejor que trayendo al buen Juan Bonilla, que es el gerente de ingeniería, digo, con todo el expertise que viene arrastrando. Despedirse, hombre. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a los dos por las flores, pero no, un gusto estar aquí, conversar entre los tres, y sí, tal cual, pues dejamos nuestros datos contigo, Procopio, pero sí, tal cual ahorita justo ofrecemos servicios de conectividad, entonces cualquier reto que tengan, cualquier consultoría, así, sea de módulo, sea de conectividad, quedamos a la orden. Es un gusto. Quiero echarle aquí unas flores especiales aquí al ingeniero Bonilla, porque No, muchas gracias. realmente es un personaje que a mí me impresiona en cuanto a su conocimiento. Sobre todo Gracias, lo no. que tiene que ver es un tema de telefonía celular, y el Alejandro, que pues en el tema de ventas, pues también no cantan nada más las rancheras. Aparte que pues siempre, siempre puede uno contar con su apoyo cuando se le necesita, lo cual se agradece. Uno como diseñador siempre agradece el soporte, porque pues gracias a ustedes es que podemos sacar los productos en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos por su atención. Para comentarios y sugerencias, ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, al correo de expertise, que es expertise@expertise.com.mx. Toda la información de contacto las dejaremos en la descripción de la emisión. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Coméntenos qué opinan, qué sugieren, mándenos un correo, qué les está pareciendo estas emisiones, si tienen alguna recomendación de a quién invitar. Creo yo que este tema da para mucho. Podríamos irnos tecnología por tecnología y analizarla, y llevarnos
más de 1 hora con cada una, yo creo que sería, pero pues eso tiene que terminar y pues les agradecemos mucho de nuevo a los ingenieros que nos hayan acompañado y pues muchas gracias a todos por la paciencia y por su tiempo. Buenas noches. Gracias, Procopio. No, gracias, Procopio.